no quiero hacer un cine de tesis. Lo que pasa es que la cuestión social me interesa mucho. O sea, mi abuela era republicana, mi familia perdió su trabajo a raíz de la crisis del 2008. Es evidente que la cuestión social me interesa, pero mi motivación es explicarlo de la mayor forma creativa posible. T'has adonat que hi ha dos tipus de cares? Hi ha els que semblen ocells i els que semblen gossos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hola, Hola, ¿tengo algo en la cara? pues su cara me interesa. Tens una cara trista, ¿Mi cara te interesa? Què vol dir? que podria haver qualsevol persona amagada allà dins d'una cara normal. A què han dit que et dedicaves? Claro, cuando hago Los desheredados, que es un retrato de mi padre cerrando su empresa de autocares a raíz de la crisis del 2008, me apetece hacer algo parecido con mi familia materna. Pienso sobre todo en mis abuelos, que eran de Córdoba y vinieron a Cataluña para trabajar durante la posguerra. Se asentaron en el Prat de Llobregat, donde ya también filmé Los desheredados, yo soy de allí. Pero es verdad que cuando empecé a desarrollar el guión me fui acercando cada vez más a la ficción. A ver, para mí hacer una película es una oportunidad de que confluya lo antropológico con la fantasía. Me interesa trabajar a partir de elementos reales porque el cine es una herramienta para dejar testimonio de cosas que pueden desaparecer, pero a la vez me gusta que eso esté al servicio de generar un imaginario propio. Por ejemplo, en La imatge permanent puede ser que parte del contexto inicial de los personajes sea parecido a lo que creo que fue la vida de, sobre todo, mi abuela, pero no es una película sobre ella. Como digo, es una ficción, aunque introduzco elementos que directamente tienen que ver con ella, porque mi abuela era una mujer que trabajaba en el campo y se hacía cargo de sus hermanos, era la mayor, pero le gustaba cantar. Además, es una persona que vivió la guerra civil y la posguerra, pero como muchas de esas personas no le gustaba hablar de esos sucesos, lo que pasa es que lo hacía a través de las canciones. Yo me crié con ella, escuchando sobre todo coplas y canciones republicanas. Tardé un tiempo en entender qué me estaba diciendo a través de las canciones. Cuando lo descubrí me pareció muy interesante como testimonio de una época. Entonces, al escribir el guión, incluí esas canciones que aparecen en la película, pero ya cantadas por otras personas. En la calle de la Juana hay una tía muy cana. Aquesta. Qui és aquesta dona? Ningú. Y un día que tuvo ganas le rolló la oreja al nieto. Tralara, Yo solo quería follar. Quería tralará. tralarala. Sí, sin duda me interesan esos grandes temas, como dices, pero al final, más que nada, soy una cinéfila. Entonces, a mí me gusta pensar sobre todo en términos de imágenes, sonidos y qué pasa cuando esas cosas confluyen en el montaje, ¿no? Hay todo un trabajo en ese aspecto oral de la película, en la transmisión de historias. Creo que el cine es una herramienta que sirve para dejar testimonio de cosas que de otro modo podemos olvidar. Lo que pasa es que, a pesar de tocar esos temas que sin duda le dan cierto tono trágico a la película, también hay como una vocación lúdica de hacer una película que responde a mi amor por el cine, en realidad, a ese juego de las imágenes y los sonidos que comentaba. Pensar esos temas, pero desde la puesta en escena, es lo que me motiva a la hora de hacer una película. No quiero hacer un cine de tesis. Lo que pasa es que la cuestión social me interesa mucho. O sea, mi abuela era republicana, mi familia perdió su trabajo a raíz de la crisis del 2008. Es evidente que la cuestión social me interesa, pero mi motivación es explicarlo de la mayor forma creativa posible. Lo
Me parece muy interesante que confluyan elementos que a priori son antagónicos, como comer melón con jamón, ¿no? ¿A quién se le ocurrió eso? Pero está buenísimo. Entonces, por eso combinar un registro más naturalista, que creo que viene dado de trabajar con personas que no son actores en localizaciones que prácticamente no están alteradas por nosotros, pero combinarlo con un registro más artificial, que viene dado de unos diálogos y unas reacciones a nivel de dirección de actores que pueden parecer algo absurdos, aunque empieza a no gustarme mucho utilizar esta palabra, porque lo que se conoce como realismo en el cine es una convención, es una ilusión de realidad, no es la verdad, incluso en las películas de un registro más naturalista. Y en la misma vida, creo que nuestra vida está regida por una serie de convenciones, de normas que seguimos, porque bueno, son útiles para vivir en sociedad. Pero justamente una película creo que es una oportunidad para proponer otro imaginario. ¿Qué pasaría si las cosas fuesen diferentes, ¿no? Por eso me interesa el artificio. Creo que puede ser incluso un modo de llegar a una verdad que teníamos como ocultada por estar siguiendo ciertas convenciones, ¿no? ¿Me vas a contar tu historia? Me interesa bastante que también confluya lo ensayístico con lo popular. Y el melodrama es probablemente el género más popular que existe. De hecho, me crié viendo telenovelas con mis abuelas, así que probablemente esa fascinación viene de ahí. Luego también me gusta mucho Douglas Sirk, obviamente. Entonces, sí, la propuesta era cómo hablar de esos temas que rozan lo ensayístico, porque también se habla de la cuestión de cómo se construyen las imágenes, ¿no? Pero hacerlo desde el melodrama. No, porque hay como cierto tipo de películas que a mí me gusta mucho ver, pero que creo que inevitablemente excluyen a ciertos espectadores, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante que una película que está protagonizada por personas que no son actores, que muy probablemente suelen ver otro tipo de películas, o sea, a lo mejor ven más películas de Netflix, pues que de repente pudieran ver esta película y también les llegara, ¿no? Sí, son cosas que me parecía importante que estuvieran en la película. Por eso la película, en cierto modo, es una especie de díptico que me sirve para contrastar dos épocas y espacios diferentes, para reflexionar sobre la idea de la clase social y el lugar que ocupamos por haber nacido en una determinada familia, ya que en cierto modo la película se pregunta si podemos huir de esa herencia y cambiar o no. Además, también me gusta que creo que es una película que habla sobre una clase social menos representada en el cine, que además lo hace desde esa clase social, ¿no? Porque, bueno, al final el cine es un medio muy elitista, donde hay un poco de todo, pero sobre todo predomina una clase social alta haciendo películas que, claro, se retratan a ellos mismos y cuando retratan a otras clases lo hacen desde un paternalismo. Entonces, intenté que la imagen permanente no fuese así y creo que no lo es porque eso está hecho desde esa propia clase social, ¿no? Luego se toma la hostia, que se la da el sacerdote, y después se va a su casa a correrla sin casa al trote. Es que creo que esa es la clave, el humor. Es decir, creo que cuando tú has vivido situaciones similares, obviamente lo has pasado mal, te lo tomas en serio, pero también tienes la capacidad de reírte. No lo haces desde la solemnidad y por eso mismo creo que en la imagen permanente aparece el humor. Bueno, y también porque creo que si no introduces el humor en una película no tienes una película seria en realidad. Por
países. A mí me parece que tenía sentido porque en cierto modo la película habla de eso. Hay un personaje que es directora de casting y tiene que buscar personas sin experiencia interpretativa para aparecer en una campaña política, pero también era una oportunidad para registrar otro tipo de caras, de acentos, ¿no? Al final es una película en la que se habla tanto catalán como castellano. Hola. No es Antonia. Perdona, ¿y confós? Es complicado a veces ver estos idiomas pronunciados de maneras diversas, ¿no? O sea, en las películas y sobre todo en la televisión, al final hay como una especie de normas a seguir. La película era una oportunidad también para subvertir un poco eso, ¿no?